Hola, soy Miguel Ángel Alonso Pulido y esta es una nueva entrega de cómo autopublicar tu libro, en forma de video tutorial en el que te voy a explicar cómo poder crear tu propia portada para tu título. En este caso vamos a utilizar como ejemplo la portada de mi última publicación, Traición en el Gran Consejo, que puedes ver aquí en pantalla. Como ves, es una mezcla de imagen y texto con un cierto criterio que voy a intentar explicaros a la hora de hacerlo. Vamos a utilizar el GIMP, que es un programa del que ya he hablado en anteriores entregas de cómo autopublicar tu libro, y espero que os pueda ser de utilidad para que creéis unas portadas vistosas y que consigan su objetivo de vender ejemplares de vuestro libro. Para ello, pues nada, vamos a cerrar y vamos a comenzar partiendo de la base. Ya la tenía aquí preparada, así que la abro. En este caso, la base es la imagen que habéis visto en la portada sin ningún elemento tipográfico. La imagen pura de lo que es la ciudad de Corona de noche. El que lea el libro sabrá que es la ciudad de Corona. En este caso, pues como podréis ver, está, bueno, aquí se ve pequeñito, pero está un 9%. Vamos a ampliar un poco para poder trabajar mejor, pero siempre intentar trabajar siempre con el mayor tamaño posible que tengáis de vuestra imagen. ¿Por qué? Porque cualquier fallo que cometáis en grande, al hacerlo más pequeño, bien sea para la web o bien sea para su impresión, esos fallos se minimizan o incluso desaparecen. En cambio, si trabajas en una imagen de poca, no resolución, de poco tamaño, y cometes algún error, pues claro, ese error se va a magnificar en cuanto lo amplíes. Por eso es mejor empezar con una imagen grande. Y lo que vamos a hacer pues es empezar con el título. En este caso tenemos un título que es largo, que es Traición en el Gran Consejo. Y cuando son títulos largos, bueno, en general casi para cualquier título, yo os recomiendo que utilicéis, ya veréis aquí el GIMP, igual que el Photoshop funciona a través de capas, que utilicéis una capa para cada palabra del título. Y eso es lo que vamos a utilizar aquí con la herramienta de texto, que bueno, como es un fondo oscuro, esta noche estrellada, vamos a ponerlo en blanco. Voy a poner tamaño 180 porque tener en cuenta que esto es una imagen muy grande, así que necesito grande. Luego lo podemos ajustar. Y voy a elegir una tipografía que ya he utilizado en otras ocasiones. Aquí, se me ha escapado. Voy a utilizar una tipografía que he utilizado en otras ocasiones, que es la tipografía CASI. En otras entregas de cómo autopublicar tu libro os he explicado la importancia de elegir una buena tipografía, así que os recomiendo que las repaséis. En mi blog, en mi página web lo tenéis, miguelangelalonsopulido.com. Y bueno, una vez hecho esta pequeña publicidad, vamos a comenzar. Para ello vamos a escribir traición en el gran consejo. Como veis, aquí los tenemos. Traición. Cada una de las palabras está en su capa separada y eso me permite trabajar con ellas separadamente. Por ejemplo, traición, vamos a tener que ponerlo grande y con esta otra herramienta podemos moverlo a donde nos interese. Ahora vamos a poner este, pues bueno, en este caso ya tenía el diseño preparado, aquí lo voy a hacer un poquito más a lo loco, pero vosotros pensaros siempre bien cuál es el diseño que queréis hacer. En este caso las palabras clave de mi título eran traición y gran consejo, que por cierto vamos a poner más grande, a 400. Como decía, esas dos palabras son las claves, por tanto en él no tenían que tener tanta importancia. Y es por eso por lo que comparten aquí en una columna en el mismo nivel que traición. Y así pues consigues un diseño bastante aparente. Lógicamente, pues un diseñador profesional seguro que puede hacer cosas mucho mejores. Pero aquí se trata de conseguir un resultado lo más profesional posible y yo creo que no ha quedado nada mal. Pongamos que lo vamos a dejar así. Si esto fuera mi portada final, me preocuparía más de alinear cada uno de los elementos gráficos y ajustarlos más todavía, que es lo que hice en mi portada definitiva. Pero en este caso, para la prueba nos vale. Una vez que tienes todos los elementos de tu título, todas las palabras de tu título colocadas como tú quieres, lo que tienes que hacer, aunque sea un poquito trabajoso, es duplicarlo. ¿Por qué hay que duplicar la capa? Porque de esta forma
Estoy ahora duplicando y quitando de la vista el original. De esta forma, si ocurre algo, siempre puedes recuperar el texto original y trabajar con él, no lo pierdes. En cambio, si yo ahora, es que os voy a enseñar lo que voy a hacer. Aquí terminamos de duplicar. Ajá, listo. Ahora voy a colocar las capas copiadas una encima de otra. Es decir, todas juntas, perdón. Como puedes ver, están quedando todas una encima de otra. Y de esta forma tenemos en este lado traición en el Gran Consejo el original que no se ve, y aquí el nuevo traición en el Gran Consejo la copia. Y esto es lo que voy a combinar hacia abajo para conseguir ya el título en blanco. Y ya está. Y aquí está, la voy a cambiar el nombre, vamos a poner título. ¿Veis? Ahora está, ahora no está. De esta forma aquí siempre tendremos el original por si necesitamos retomarlo o retocarlo de alguna manera. Pero ya con este podremos trabajar. Y además ahora lo que de hecho voy a hacer es centrarlo un poquito más. ¿Y cómo vamos a trabajar? Pues vamos a ponerle, vamos a hacer un efecto con el texto y vamos a ponerle un borde, que es el mismo efecto que utilizo en mis diferentes portadas y que la verdad es que queda muy bien. Ahora lo veréis. Es un borde muy sencillo, pero siempre en mis bordes, cuando tengo que hacer esto, intento elegir un color de los que ya aparecen en la portada. En este caso vamos a elegir uno de estos naranjas y eso lo hacemos con la herramienta de color. Y recordar, ¿ves? Ahí aparece una señal de prohibido en la herramienta de color porque estoy en la capa del título que no tiene. Tengo que ir a la capa de la imagen, aquí. Y vamos a coger este, por ejemplo. Ahí le tenemos. Una vez que lo tenemos elegido ya me vuelvo a la capa del título porque tengo que seleccionar las letras. Y esto lo vamos a hacer por color. Como veis me ha seleccionado todo el contorno de las letras. Y ahora para conseguir el efecto que yo os digo hay que hacer una capa nueva con una transparencia. Aquí está la capa nueva, la ponemos debajo de la capa de título. Ahí está. Aparece este contorno parpadeante porque está la selección que hicimos antes. Y aquí no tenemos más que aquí, trazar selección. Bueno, esta trazar selección me la traza utilizando una herramienta, pero antes de eso vamos a configurar la herramienta pincel, que aquí la tenemos. Y para eso vamos a coger opaco, y como estos son muchos píxeles, vamos a ponerle, por ejemplo, bueno, lo vamos a escribir 350. No, va a ser demasiado. Vamos a ponerle 250. Y seguirá siendo demasiado. 200. Bueno, vamos a probar con 200. En el menú editar, trazar selección. La selección la va a trazar alrededor de lo que tenemos seleccionado, que son las letras, y va a utilizar la herramienta de pintura lápiz y con el color que habíamos utilizado. Le damos al trazo. ¿Veis? Y todavía me he pasado. 200 era demasiado, pero no hay problema. Control Z. Ahí está. Así que en vez de 200 le vamos a poner la mitad, 100. Y ya veréis como ahora sí sale. Trazar selección, trazar. Y para que veáis el efecto, seleccionar ninguno. Ahí está. En este caso, pues bueno, lo vamos a dejar así para efectos de este vídeo. Pero podéis probar con diferentes grosores, con diferentes pinceles y con diferentes colores. De hecho, os animo a que lo hagáis. Y así podréis conseguir efectos como el que tengo yo en mi título. Que de hecho además conseguí más efectos haciendo esto. Porque ahora tenemos, como veis, por un lado el título, la capa de color y la capa de título. Vamos a juntar ambos. Aunque bueno, esto para que veáis, porque siempre, por si acaso, duplicar la capa.
Porque de esta forma, si de repente decidís que os gusta, en vez de este naranja, queréis otro color, no tenéis que volver a repetir el proceso. Porque siempre tenéis aquí el título y la capa. Y vamos a trabajar con esto, que vamos a hacer la misma operación. Combinamos hacia abajo y aquí ya le podemos poner título. Perdón, ahí. Título contorno, para diferenciarlo. Y este, yo además lo redimensioné para poder ajustarlo como yo quisiera. Y eso lo tienes que hacer. Aquí tienen la herramienta de escalado o la herramienta de perspectiva, que es la que nos interesa. Fijaos. De hecho, para trazarlo mejor me voy a alejar. Aquí. Podríamos hacer este efecto. Va a tardar un poquito, recordad porque es una imagen grande, pero bueno, de hecho ahí tenéis los megas que está generando y que esto ocupa. Pero paciencia porque esto saldrá. Y veamos. Hay que se termine de cargar. Aquí lo tenéis. Para apreciarlo mejor nos volvemos al zoom. Y como veis ha quedado con una ligera perspectiva. Podéis jugar aquí todo lo que queráis. En este caso lo vamos a dejar como estaba. ¿Veis? Ahí podéis apreciar la diferencia. Pero es otra herramienta que tenéis para poder jugar con vuestros títulos. En este caso pues ya tendríamos el primer elemento tipográfico, que es el tipo de letra. Y bueno, ya simplemente nos quedaría ajustarlo un poquito, que se quede ahí centrado. Lo estoy haciendo a ojo. Si esta fuera mi portada final y definitiva, lo haría con mucho más cuidado y utilizando aquí la herramienta de regla. Y ahora ya vamos a crear, el resto de elementos de nuestra portada. Comenzando por el antetítulo, que en este caso es La amenaza rellana, libro 1. Para eso vamos a utilizar otro tipo de letra. Yo no recomiendo que utilicéis demasiados tipos de letra en la portada, más de dos no ayuda, incluso puede dar una imagen poco profesional. Yo utilizo, aquí está, el Exo 2 Bold, tanto para mi nombre como para este antetítulo, y el Akashi para el título principal. Vosotros podéis utilizar el que más os guste o el que quede mejor para vuestro libro. Evidentemente no es igual un libro de ciencia ficción que un libro de suspense, una novela romántica o algún otro, o cualquier otro tipo de libro. Ahí, ya que me estaba saliendo, voy a colocarlo. En este caso ahora vamos a terminar de ajustarlo porque este es quizás ahí. Vamos a retroceder un poquito para poder manejar bien. Ahí. No necesito que sea tan grande este antetítulo, me basta con tenerlo ahí. En este caso sería cuerpo 100. Aquí lo tenemos y lo centramos. Si habéis visto mi libro, podréis comprobar que hay un pequeño efecto, que es simplemente la sombra sobre este texto, y eso se consigue muy fácilmente. En este caso no duplicamos capa, pero no para copia de seguridad, sino porque esta, que es la inferior, le vamos a cambiar el color. Aquí, vamos a hacerlo bien. Estoy en la capa inferior, tengo el texto seleccionado y de aquí le cambiamos el color. Aceptar. Y ahora con la herramienta de mover y con el cursor puedo moverlo. ¿Veis? Vamos a acercarnos más para que lo podáis apreciar. Ahí está. Y queda un efecto muy curioso. En este caso, como podéis ver, he dejado la capa de color encima y por debajo está la capa blanca. Pero en mi nombre, bueno, y lo he puesto en mayúsculas, también para diferenciarlo. Porque aquí abajo vamos a escribir
mi nombre. Ahora vamos a ajustar el zoom, porque si no, no lo podremos ver bien. Ahí está. Y vamos a colocarnos. ¿Qué me he pasado? Ahí está. Y en este caso, vamos a subirlo en orden. Duplico de nuevo la capa, pero en este caso es la capa superior la que va a ser blanca. Con esto que conseguimos, pues hombre, diferenciar uno de otro. ¿Veis? Ahí está. Y ahora ya la capa inferior, con el menú, vamos con la herramienta de mover, y aquí con el cursor vamos unos toques hacia abajo, vamos a acercarnos para que lo veáis bien. Un poco más hacia abajo y ahora hacia la izquierda. No, ahora se ha quedado ahí. Ahí está, ¿veis? Ahí está bien. Igualmente, pues en mi portada, la final, la que es la que se ha quedado publicada de la traición en el Gran Consejo, pues he tenido más cuidado de que todo esté mucho más cuadrado. Traición en el Gran Consejo le he hecho más grande, mi nombre y la amenaza tresiana están más centrados. De hecho, además, es mi despiste, ha sido mi fallo. Mi nombre tiene que ir más pequeño, que cosa que voy a hacer ahora mismo. Al mismo nivel que el título. Y ahora, para que veáis que nos ha ocurrido esto y ahora tenemos que mover estas dos capas, no hay problema, porque aquí el GIMP te lo permite unirlas. Y una vez que están unidas, ya las podemos centrar. En este caso lo estoy haciendo de forma aproximada, no me estoy molestando en ser muy estricto, porque lo que quiero es enseñaros el proceso, no cómo queda todo exactamente. Y así es como quedaría nuestra portada. Como veis, pues no queda nada mal, es una mezcla más o menos armoniosa de título y tipografía, y con esos pequeños trucos que os he enseñado y un poquito de sentido común, cosas como por ejemplo usar los colores que tenéis dentro de la portada, no intentéis atiborrar la portada con muchos colores, hay muchos tratados sobre el tema del color, eso lo podréis comprobar. Podéis conseguir buenos efectos y también moderación. Solamente he utilizado dos tipos de letra. Para toda la tipografía son dos colores los que he utilizado, el blanco y el mismo naranja en los tres elementos tipográficos que he utilizado. Y lo que hago es aprovechar la fuerza de la imagen, que es una imagen muy buena de una ciudad extraterrestre, una ciudad alienígena, que llama la atención y te llama, y más sobre todo porque se corresponde casi con una escena nocturna que ocurre en el libro, pero bueno, eso ya quien lo haya leído podrá aprovecharlo. Y nada más, creo que con esto puede servir para que si no, por lo menos que os tengáis una idea de cómo hacer vuestra propia portada, de cómo utilizar el programa GIMP para mezclar la imagen y la tipografía y conseguir portadas atractivas. Esto es una base, o sea, a partir de aquí vosotros podéis experimentar y hacer lo que queráis y podéis conseguir efectos y resultados muy buenos con una apariencia totalmente profesional y que os servirán para que vuestro libro electrónico o vuestro libro impreso pueda tener salida. Porque esto, por supuesto, guardarlo siempre con la máxima resolución. Para bajar la resolución siempre hay tiempo. Y nada más, espero encontraros en próximos videotutoriales que iré realizando cada cierto tiempo. Y si queréis saber más bien sobre este libro o sobre cómo autopublicar vuestro libro, recordad, en mi página web lo tenéis todo, miguelangelalonsopulido.com. Un saludo, hasta luego.